Hola, ¿cómo amanecen en este nuevo día? Qué bendición estar compartiendo esta palabra de bendición para ustedes. Una palabra, Mari, que ha puesto en contienda a muchos hombres que predicamos la palabra de Dios. Así es. Un tema que por muchos años, por muchas décadas, ha generado contienda entre religiones, ideologías de religión, donde pastores, curas, diferentes denominaciones de iglesias se han levantado en guerra por este tema. Pero ¿a qué nos ha mandado Dios? A que nos amemos los unos con los otros y no a que coloquemos barreras para amarnos los unos con los otros, así como Dios nos ama, así como Jesús se entregó en la cruz por nosotros. Cierto día, Mari, estaba meditando y le pedí al Señor que me diera sabiduría cómo hablar de la vida de María, la madre de Jesús. Fue una pieza muy importante, María. Fundamental. Fue muy fundamental. Así es. Para que se cumpliera el propósito que Dios tenía y que tiene para con nosotros. Así es, así que en este día queremos tratar este tema con todo el amor. Es un tema que, digamos que lo que decía mi esposo, ha causado mucha controversia y que ha venido a dividir, digamos, y a tergiversar el propósito también de Dios, porque la idea es que podamos habitar juntos a pesar de nuestras diferencias. Así y a eso nos ha llamado Dios, a amarnos los unos a los otros, y queremos en este día hablar de lo importante y lo lindo, el lindo papel de María, la Madre de Jesús, en el cumplimiento del propósito que Dios tenía para nuestras vidas. Vamos a leer una pequeña porción de la palabra, vamos a leer sobre el anuncio del nacimiento de Jesús. Vamos al libro de Lucas, capítulo 1, del versículo 26. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó con sus palabras y pensaba ¿qué salutación sería esta? Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Amén. Amén. Damos gloria a la palabra del Señor. Amén. Cabe recalcar, María, y cabe explicarle a los muchos hombres que evangelizamos la palabra, muchos pastores como nosotros que se están levantando, y muchos pastores que ya tienen décadas, y sacerdotes que tienen décadas, que por este tema se ha generado contienda y polémica. Odio, hasta odio. Odios. ¿Sí? Discordia y entre familias, porque hay personas en algunas familias que María, que no era importante, que María no existe, en fin, María, muchas palabras. Pero María fue ese instrumento, ese vaso, ese instrumento que usó Dios para allí, por medio del Espíritu Santo, engendrar a nuestro Salvador, a nuestro Mesías, María. Así es. Entonces, saliéndonos, digamos, de esa contienda, queremos hablar de las virtudes que tuvo que tener María para poder ser seleccionada, escogida, y por qué María es tan importante en ese propósito que Dios tenía con nuestras vidas. Así que vamos a ir poco a poco desglosando este tema para que podamos ir entendiendo cómo es que María fue clave en el cumplimiento del propósito de Dios. Amén, así es. María, en primer lugar, María. María, no, María, en primer lugar, no, María, María, la madre de Jesús, tuvo que haber sido una mujer de mucha oración, de mucha fe, una mujer muy espiritual, María. ¿Sabes por qué? Porque fue la que halló gracia a Dios. O sea, de todas las mujeres que había en Nazaret, fue la mujer que Dios escogió como ese instrumento para depositar ahí como su semilla. Así es, su ¿sí? semilla. Tuvo que ser una mujer ardiente en oración para poderse el mismo ángel Gabriel venir y hablar con ella.
Yo te invito a ti, mujer, que está mirando este video, para que seas una mujer ardiente en oración, Así una es. mujer que no desfallezca la fe, ¿sí? Para que siga siendo ese vaso, ese instrumento, para que te siga usando Dios. Así es, entonces María tuvo que haber sido una mujer muy espiritual, porque para poder escuchar la voz de los ángeles y para poder escuchar la voz de Dios, hay que ser espiritual, porque Dios no va a hablar con personas que son carnales. O, por Que ejemplo, están en pecado. si María hubiera sido borrachina o que le hubiera gustado embriagarse, obviamente el ángel de Jehová no va a hablar con una mujer que no tenga virtudes. Entonces, por consiguiente, entendemos que María era una mujer virtuosa, una mujer sabia, una mujer, me imagino yo, muy callada, muy sumisa, pero al mismo tiempo una mujer que todo el tiempo estaba en comunicación, en contacto con Dios, en oración, con el Espíritu Santo, y eso fue lo que Dios vio. Entonces Dios dijo, ella es la mujer que puede escuchar la voz del ángel Gabriel. Entonces, si nosotras las mujeres, y le digo a todas las mujeres que están ahí, queremos escuchar la voz de Dios, si queremos escuchar la voz del Espíritu Santo, tenemos que ser mujeres de oración, mujeres apartadas del pecado. Y digo apartadas del pecado porque en este tiempo el mundo a nosotras nos ofrece cualquier cantidad de deleites, y efectivamente el pecado no es feo, el pecado es delicioso. Así es lo más dulce que hay. Entonces, Así es. tenemos que renunciar a esas cosas para poder escuchar la voz de Dios y poder tener, en el caso de nosotras las mujeres, hogares fructíferos, hogares bendecidos por la presencia del Espíritu Santo, y dejarnos guiar. Entonces María, en ese tiempo, mi amor, quedar en embarazo, por decir, de alguna manera clandestinamente, y sobre todo una mujer que ya estaba comprometida, porque se entendía que las mujeres ya estaban comprometidas. Con José. Y en algunos casos a las mujeres que estaban comprometidas les ponían un aro, mi amor, en la nariz, En la nariz. como señal para que la gente supiera que estaba comprometida con un Para varón y casarse. que se iba a casar. Yo me imagino que María tenía ya una señal de estar comprometida con José, y cuando fue escogida por el Señor, y cuando ya María se vio encinta por la obra del Espíritu Santo, María estuvo dispuesta a someterse. Así estuvo. Mira, perdón que te corte. María se embarazó por medio del Espíritu Santo. Así se es. encintó. Pero José, María, mira, uno de hombre, ya José la iba a aborrecer a María. José ya la iba a aborrecer porque dijo, pero ¿cómo así si yo no la he conocido y si ni ella me conoce a mí? La palabra conocer viene, María, del verbo Encontrarse de los encontrarse, cuerpos. de estar en la intimidad. También cuando el ángel Gabriel se le aparece a María, María le dice al ángel Gabriel, pero ¿cómo es esto posible si yo no conozco a José? Así Yo no lo es. conozco. Tampoco José la conocía a ella en la intimidad. ¿Sí? Y María, mira, María, lo importante y lo valiente que fue María, mujer sabia y prudente. María aceptó el llamado que le fue puesto por Dios. Así Sí, es. aceptó. Y hubiera aceptado haberle la gente apedreado porque pensarían que ella le faltó a José. Claro, Pero por eso el Señor tuvo que aparecerse a José en el sueño y decirle que todo esto tiene que pasar para que se cumpliera la El profecía, el propósito del Señor. Entonces, María, a pesar de que no conocía a José, fue sumisa y obediente a lo que Dios la llamó, a lo que Dios la escogió, a que sirviera como instrumento para llevar al Mesías, Así para es. llevar al Hijo de Dios. Después de esto, bueno, ya ahí sí ya se conocieron. Y yo me imagino me imagino ese episodio en este tiempo, mi amor. Por ejemplo, yo me he puesto a pensar en el caso, digamos, en muchos casos, en el caso de uno, cuando uno estaba en la casa de sus padres todavía, porque estaba bajo la tutela, el cuidado de los papás, y de repente uno estaba en embarazo. Pues en este tiempo pues no lo van a apedrear a uno, pero sí, digamos, ese temor de que mis papás se van a dar cuenta y ahora qué voy a hacer, o lo primero que piensan las mujeres, no voy a abortar porque tal cosa,
voy a hacer esto y lo otro porque qué miedo que me digan en la casa o que me corran de mi casa. Ahora imagínense ustedes la situación de María, estar en esa situación difícil porque se estaba arriesgando a que la apedrearan, a que la desecharan y eso es lo peor, ¿no? Que iba a ser desechada por su prometido, por José. Entonces es muy lindo ver cómo una mujer se deja guiar y con toda la confianza puesta en el Señor, porque ella dijo, si el ángel me dijo, es porque así va a ser. Y si Dios le dice, y si el Espíritu Santo le da un mensaje, es porque así va a ser, se va a cumplir, va a haber un cumplimiento de esa palabra. Mira, María, también la Sagrada Escritura, la Biblia, en Lucas capítulo 1, versículo 38, yo deduje que María fue sumisa también. ¿Por qué? Porque le dice María a el ángel, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. María, volvemos y decimos, fue obediente al llamado que Dios tenía con ella, a el llamado de que sirviera como ese instrumento, como ese vaso donde el Señor, nuestro Padre que está en los cielos, y por medio del Espíritu Santo iba a engendrar a nuestro Salvador, a nuestro Mesías, llamado Jesús de Nazaret. ¿Sí? Así es. También, entonces ella dijo, hágase conforme como tú dices, le dijo al ángel, o le dijo, hágase, aquí estoy, Señor, estoy dispuesta, que se haga lo que tú has dicho. Hubo también un modelo de oración que hizo María, dándole gracias a Dios por haberla escogido, María. Ese modelo de oración lo encontramos en Lucas 1, 46, 55. Usted lo puede buscar. Es el modelo de oración llamado Magnífica. Fue el modelo de oración donde María le daba las gracias por colocar los ojos sobre ella. La Así fe es. y la piedad de María delante del trono de Dios. La confianza puesta en él. Y a ese modelo, que es un modelo de oración, es lo que conocemos o lo que conocimos cuando éramos católicos como la Magnífica, y también la usa la gente como una oración de protección, pero en realidad es un modelo de oración. No es que tengamos nosotros que orar esa oración y repetirla 500 veces para obtener la protección de Dios. Así es. Sino que es una forma, es un modelo de oración. Digamos un formato de cómo nosotros podemos orar a Dios, pero no como una repetición, porque la Biblia dice que Dios no escucha vanas repeticiones. Tú puedes orar como te salga del corazón, como Dios te disponga y como el Espíritu Santo te coloque. ¿Sí? Cada siervo de Dios, hasta el mismo Jesús, cuando le enseñó a sus discípulos la oración modelo del Padre Nuestro, fue para enseñarles a los discípulos y por medio de la Sagrada Escritura cómo debíamos orar a Dios. Así es. ¿Sí? Hay muchas palabras como orar a Dios. Hay muchas formas como llegar a los pies de Dios, a los pies del Padre. ¿Sí? Pero en lo que queríamos enfatizar el día de hoy, mi amor, nosotros aquí con nuestra vanidad, yo con mi vanidad femenina. Lo que pasa es que estamos en un lugar muy, muy bonito, pero ya a esta hora empieza a salir los vendedores, pero bueno, no interesa. Entonces, lo que queremos enfatizar es en el hecho de que debemos entender que para nosotros los cristianos evangélicos, María también es importante. Es decir, nosotros no odiamos a María, y eso lo queremos dejar claro, porque es que los católicos piensan, y nosotros también somos católicos, porque católico significa universal, ¿sí? Entonces, el Evangelio de Jesucristo es universal, por lo tanto, nosotros también encajamos en esa palabra. Sin embargo, los católicos que van todos los días, por decir, a misa regularmente, se les enseñó que nosotros odiamos y no queremos a María, es decir, que no le damos el valor y el lugar que ella merece. Lo cierto es que la Biblia dice que toda honra y gloria, que Dios no comparte su gloria con nadie, es muy diferente al hecho de que nosotros vayamos a rendir, digamos, culto, a adoración como tal a María, o pedirle a María que haga milagros. Si bien María fue muy importante en el cumplimiento del propósito de Dios, porque ella se dejó usar para ese propósito,
no es, digamos, objeto de nuestra adoración, pero exaltamos todas las virtudes, todas las cualidades lindas y hermosas que tuvo esta mujer, que aparte tuvo que haber sido muy bella, ¿no? También le damos gracias a Dios porque en aquel año, hace más de 2000 años, Dios de todas las mujeres escogió a una mujer virgen. ¿Tú te imaginas que no hubiera mujer virgen en ese entonces? No se hubiera cumplido la profecía de Isaías. No hubiéramos. Y nosotros no estuviéramos aquí, ni usted estuviera viendo este video. Así es. Damos gracias a Dios porque usó a María, ese instrumento donde el Espíritu Santo vino y dejó la semilla. Y donde María, como una madre cualquiera, lo crió con el amor que le dio Dios, con el amor y la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Una mujer que, a pesar de que hubiera sido apedreada por el pueblo antes de que José la aceptara, así del embarazo del Espíritu Santo, una mujer que tuvo que pasar los dolores por todo lo que sufrió Jesús, por la muerte de Jesús. Entonces, como toda una mujer y como toda una familia, María, José y María, ¿sí? José, el padre de Jesús, y María, la madre terrenal de Jesús, la que escogió Dios. Ellos también hicieron su familia. Sí, digamos, es muy controversial porque digamos, se piensa que por el hecho de que María haya tenido un hogar y haya tenido su esposo, va a dejar de ser María, o que va a perder, digamos, su valor y su importancia en este propósito. Y digamos, eso es lo que confronta a las personas, porque cuando se les dice, no, que es que María y José tuvieron un hogar, no, pero ¿cómo así? Es imposible. No, María siempre fue virgen. Pues no va a dejar de ser importante, no va a dejar de tener ese lugar tan especial. Pero lo cierto es que la Biblia, si la leemos a fondo, mi amor, dice algo muy diferente. Entonces vamos a hablar acerca de eso con todo respeto, sin la intención pues de entrar en controversia, ni en contienda, ni de generar pues una división. Exactamente. Entonces ahora... Porque con ese fin es que quisimos predicar de María, ¿sí? Muchos pastores, muchos siervos de Dios, y nosotros como pastores habíamos predicado y predicamos de todos los personajes de la Biblia: David, Sansón, Daniel, Adán, Eva. Hola, amor. En fin, hola hijo, llegó mi hijo, venga. Pero nunca habíamos predicado sobre María. Párate ahí en la y como pastores y como hombres de Dios que llevamos la palabra. Hola. Bueno, ve y juega ahí. Y como hombres de Dios, pastores que llevamos la palabra, y no queremos estar en contienda, ya queremos quitar ese velo que hay de pastores con sacerdotes, con curas, otras religiones. Quisimos hacer este video para de una vez por todas declarar como una paz. Así es. Entre las religiones. Y porque también en algún momento se hizo un video y entonces, bueno, nos denunciaron el video, etcétera. Entonces Dios nos ha llamado a unirnos. Cuando se dice que José y María tuvieron más hijos, es porque está en la Biblia. Habla de un primogénito, ¿sí? Y el primogénito fue Jesús. No dice que unigénito. Si fuera sido unigénito, hubiera sido uno. Único. Habla del primogénito, del primer hijo de José y María. Vámonos a la escritura. Mateo 1:25 dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Pero no la conoció, ¿quién? José. José no conoció a María, o sea, no estuvo con María hasta que dio a luz a su primogénito, a ese Jesús de Nazaret. Eso quiere decir, María, que Jesús fue el primero y que hubieron muchos más. La palabra primogénito quiere decir primer hijo, y si fuera sido unigénito, es único hijo. Lo que pasa es que también entra en la controversia, mi amor, es verdad lo que tú dices. Si Jesús hubiera sido el único, evidentemente la palabra diría unigénito. Pero lo cierto es que María, cuando nació Jesús, como esto fue por obra y gracia del Espíritu Santo, evidentemente María siguió siendo virgen.
Así Solamente es. que después de eso conoció a su esposo, José, y tuvieron su hogar, su matrimonio, y eso no le quita valor a Eso ella. no le quita valor ni es de molestarse porque usted mujer y usted hombre, padres de familia, a eso es lo que nos llama Dios, a procrear, a que se una el hombre con la mujer, a que deje a padre y madre para que nos unamos a una mujer. No es de peleas, no es de vergüenza, no es de decir no tiene valor. Sí, todos los hombres y mujeres que Dios usó para que usted y yo estemos aquí y para que usted esté viendo este video han sido tan importantes para nuestras vidas porque han sido instrumentos para que se cumpla y se siga cumpliendo el propósito de Dios. Así es. Ahora, vamos a seguir leyendo más palabra de Dios donde habla que fue el primogénito. En Lucas capítulo 2 y versículo 7 dice la palabra de Dios: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Sí? Cabe, o sea, no es invento de nosotros, María, y usted, querido televidente, no es invento de nosotros decir que Jesús fue el primogénito y que después de Jesús hubo una generación. Eso está en la Biblia, está en las Sagradas Escrituras. Así es. ¿Sí? Hay que leer por cuenta propia, ¿no? Sí, Hay pues. que, saque usted sus propias conclusiones, lea la palabra, pero la idea no es generar, digamos, la contienda y la discordia, sino pues que cada uno, conforme a la medida que Dios ponga en su corazón, comience en esa búsqueda y en ese deseo de tener un encuentro personal con Dios y con el Espíritu Santo. Nosotros no estamos haciendo este video para reprocharles, ni para señalarles, ni para hablar mal de María, ni para... No, porque si nosotros hablamos mal de María, pues entonces qué siervos de Dios somos nosotros, que estamos, como dice la palabra de Dios en Santiago, que por la lengua se puede encender un bosque. Entonces nosotros no podemos con nuestra lengua hablar para generar problemas y generar contienda. Nosotros hablamos la verdad, lo que está en la Biblia, y queremos que usted, como hijo de Dios, escudriñe la Biblia y lea la Biblia y sea revelada por el Espíritu Santo de Dios. Así es. También María habla sobre los hermanos de Jesús. Normal es que para eso nos manda el Señor, vuelvo y digo, a procrear, a llenar una familia. Gloria a Dios. Así es. ¿Sí? Gloria a Dios, así es. ¿Sí? Es como si tú y yo, que cuando tú y yo nos conocimos, yo ya tenía a mi hija Silvia. A Silvia. Y evidentemente pues ya tenemos un hogar. Así ¿no? es. Dios creó a la mujer y al hombre, y Dios le dio a la mujer los instrumentos, su útero, su matriz, sus ovarios. ¿Para qué? Para procrear, y al hombre nos dio nuestra parte también para procrear. Así es. Normal. Las familias tienen que ser numerosas, grandes, ¿sí? A eso manda el Señor. Ahora vamos al libro de Mateo, capítulo 12, versículo 46, donde habla de la madre de Jesús, de la madre y los hermanos de Jesús. Habla de la madre de Jesús, la madre, María. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. ¿Sí? He aquí la madre y sus hermanos, María y los hermanos de Jesús. Entonces, también si nos vamos a Mateo capítulo 13, versículo 55, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Yo sé que usted sabe que el único carpintero que había en Nazaret era José. José el carpintero. ¿Y quién era el hijo del carpintero? Jesús. Jesús de Nazaret. Entonces dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Allí no está hablando que era Mateo, Pedro, Pablo, no. Ahí está hablando de sus hermanos de sangre. De sangre, ¿sí? de sangre y carne. De sangre y carne. Entonces, la Sagrada Escritura nos confronta y nos dice que realmente todo esto es cierto y que ese es propósito del Señor. En Marcos capítulo 6, versículo 3, dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón?
¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? O sea, que aparte de los hermanos de Jesús, también tenía sus hermanas. Y no es de escandalizarse. Porque es que cuando la Biblia claramente cuando se refiere a los discípulos dice Jesús y sus discípulos. O Jesús y los que andaban con él. Ahí entrarían los discípulos y también Así los es. familiares. Dice Jesús, la Biblia es clara cuando dice estaba Jesús y sus discípulos. O estaba Eso lo Jesús y encontramos. luego llegaron sus hermanos. Entonces la Biblia hace una clara diferencia, ¿no? Eso lo encontramos después de que Jesús muere en el libro de los Hechos. María habla cuando estaban en el aposento alto, estaban reunidos, dice la Biblia, los discípulos de Jesús, la madre de Jesús y sus hermanos. Dice claramente. Sí, pero no es para generar contienda ni polémica, no para nada, sino que queremos hablar y es difícil, amores, o sea, es difícil. Entendemos y comprendemos lo difícil que es ser confrontado con la palabra, ¿no? A la luz de lo que está escrito en la Biblia, porque si a uno le han enseñado toda la vida que el azul es azul, y entonces alguien le va a venir a decir, no, no es azul clarito, o es azul oscuro, o usted es daltónico y no diferencia los colores. Entonces es así, entendemos que es difícil ser confrontado, porque por eso a veces uno dice, ¿será que ella va a dejar de ser ella porque tuvo un hogar? ¿Será? No, en ningún momento. Sigue siendo la misma Sigue siendo, mujer. solo que nosotros no le rendimos adoración, porque la Biblia dice que no debemos adorar ni hablar con los muertos. Si la Biblia dijera, si Jesús hubiera dicho, me voy pero dejaré con ustedes a mi mamá, sería diferente, pero Así Jesús es. dijo, yo me voy pero dejaré con ustedes al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces por esa razón, no es que María no sea importante para nosotros, sino que nosotros somos, digamos, muy tajantes en cuanto a lo que dice la Biblia, y eso es lo que muchas veces a la gente no le gusta. Así es. Pues en pocas palabras, nosotros como evangélicos, como cristianos evangélicos, que se han burlado, dice evangélicos. Evangélico viene de la palabra evangelizar, el evangelio. Normal, no pasa nada. Nosotros nos basamos a las sagradas escrituras, a la Biblia. Nosotros no nos basamos a lo que nos diga el hombre. Primeramente nos habla el hombre y nosotros tenemos que coger la Biblia y leer la Biblia. ¿Sí? De esa manera es como corroboramos. Le voy a poner un ejemplo. A usted le dan un chisme, ¿sí? Y usted tiene que corroborar el chisme para ver si es verdad. De igual manera, lo que le estamos diciendo, usted mismo corrobórelo con la Biblia, con la Sagrada Escritura, para que usted mismo se dé cuenta que lo que hablamos no es mentira, y no es para generar contienda, no, sino que para que cada vez más conozcamos cuál es la verdad, cuál es el camino, cuál es la luz, ¿sí? Jesús dijo en Juan 4:16, Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Sí, nosotros lo que queremos es que cada día más usted conozca a Jesús, que cada día más se enamore de Jesús, porque fue Jesús al que lo azotaron, fue Jesús el que le clavaron una lanza en el costado. Una lanza por el costado. Fue Jesús el que murió, y fue Jesús al tercer día el que resucitó. Fue Jesús quien, por medio de Jesús, Él dice, en mi nombre sanarán enfermos y en mi nombre echarán demonios. Fue en el nombre de Jesús. Pero por esto no quiere decir que nosotros aborrezcamos a María, no, porque ella fue el instrumento, prácticamente el instrumento principal también. Así es, el instrumento principal. Sí, porque fue la que llevó 9 largos meses a Jesús. Tuvieron que huir porque, bueno, iban a asesinar. Bueno, este es un tema muy largo y hay mucho de qué hablar, pero en el día de hoy queríamos compartir esto. Yo te quiero invitar a que cada día más conozcas a Jesús, a que cada día más conozcas al Espíritu Santo, y oramos para que sea Él quien te muestre, quien conozca la verdad. ¿Sí? Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, no hay mediador entre Dios y el hombre, el único es Jesucristo. ¿Sí?
En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron. A los que le recibieron a Jesús. Recibe a Jesús ahora mismo en tu vida. Recibe a Jesús en tu corazón. Si no lo has recibido, no te preocupes. Ahora vamos a hacer una oración donde vas a recibir a Jesús en tu vida, donde tu familia y tu generación será alcanzada para la gloria y la honra de Dios, porque no se puede permitir, María, que más almas se vayan sin Cristo. Sin conocer. Muchos se van, muchos mueren en accidentes, muchos mueren muertes inesperadas y se van sin Cristo y se van a una eternidad sin Cristo, Jesús. Se pierden, ¿sí? Ahora, Juan capítulo 3, versículo 18 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Preste atención, Jesús es el único Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Pero es el primogénito de María. Pero es el primogénito de María, ¿sí? Mi amado amigo, yo te invito a que creas en Jesús, porque Mateo 12:21 dice, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. En su nombre, en el nombre de Jesús, no en el nombre de Pedro, de Pablo. Sí, a todos ellos damos gracias a Dios, de igual como damos gracias a Dios por la vida de María. También damos gracias a Dios por Juan, por Mateo, por Lucas, por Pablo, pero es en el nombre de Jesús en que podemos ser salvos, que tenemos acceso a Dios, al Padre. ¿Sí? ¿Qué tal, María? Si diriges la oración, vamos a despedirnos y esperamos que les haya gustado este video, que con todo el amor que nos ha dado Jesús de amarnos los unos con los otros, unamos esos lazos de amor, y que todo lo que siempre fue contienda en divisiones de las iglesias, María, por este tema, sea el Señor restaurando corazones, porque la Biblia dice, de todo guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si contaminamos nuestro corazón, si los que siguen en las contiendas, contaminando su corazón por estas discordias y por estas peleas, ya no hay vida, ya hay muerte. No hablamos la muerte en la tierra, sino la muerte celestial, y eso es lo peor que puede pasar, María. Así es, entonces queríamos nosotros extender este video y también hacer una oración. Hay personas que nos han pedido oración, que están siendo atacadas por brujerías, por hechicerías. La Biblia dice que el Señor vino para darnos libertad, para traer libertad a los cautivos, y hay personas que están siendo muy atacadas y que tienen, me muestra el Señor, espíritus de tormento. Hay personas que no pueden dormir, hay personas que escuchan ruidos en la casa, hay personas a las que le han hecho hechicerías, entierros y cualquier cantidad de cosas horribles que se ve mucho en los pueblos y todo esto. Así que Dios ha llamado, nos ha hecho un llamado a nosotros para alcanzar a todas estas personas, y el llamado en este día es a orar. Y bueno, ahí donde usted está, cierre sus ojos y vamos a orar. Primeramente va a recibir al Señor en su corazón. Así es. Y vamos a orar por todas estas personas que tienen ataduras espirituales. Los que no han recibido a Jesús, bueno, con fe va a recibirlo ahora, va a recibir a Jesús en su vida, en su corazón, lo van a recibir sus hijos, su esposo. Cierre sus ojos, levante sus manos, no le dé pena de levantar las manos al que vive, al que reina, al que está sentado a la diestra del Padre. No le dé vergüenza alabar a Dios, ¿sí? Entonces, Señor Jesús, te damos gracias por este día, Señor, gracias, por todos aquellos que están viendo este video, Señor. Aquellas personas que no te conocen, Señor Jesús, muéstrateles, Señor, revélate, Señor, alcánzales, oh Dios, Señor. Va a repetir con nosotros, Señor Jesús. Te recibo en mi corazón. Te recibo en mi corazón. Te reconozco como mi único Salvador. Te reconozco como mi único Salvador. Que resucitaste el tercer día. Que resucitaste el tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y no lo borres jamás. Y no lo borres jamás. Jamás de los jamases, Señor. Amén. Señor, en el nombre de Jesús oramos por todas aquellas personas que están, Señor, enfermos, o que están siendo atadas con espíritus
inmundos, espíritus de tormento, que no pueden dormir, que no pueden conciliar el sueño, que tienen problemas en su hogar, que su hogar se ha vuelto una guerra, que tienen problemas económicos. En el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos, Señor, la libertad para estas personas y que también puedan conocerte y que sean alcanzadas por tu gran amor y tu misericordia. Te damos gracias y oramos también, Señor, por los enfermos, para que seas tú sanando de todo virus, todo COVID-19. Ya es el momento, ya es el tiempo. Señor, clamamos la sanidad, cualquier enfermedad, cáncer, tumores, en el nombre de Jesús. Dios está desvaneciendo tumores en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor, por este día. Amén. Y te pedimos que bendigas a cada persona que es alcanzada por este video y que tu amor y tu misericordia permanezca en esos hogares y que puedan ser hogares felices en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, les enviamos un fuerte abrazo desde la distancia. Los saludamos hoy desde Florida Blanca. No sabemos después de dónde los saludaremos, si de cualquier rincón de Colombia o de cualquier rincón del mundo. De todas maneras, están en nuestras oraciones y espero que ustedes también nos coloquen en sus oraciones. Quiero invitarlos a darle me gusta y a seguir la página Facebook. Se llama Pastores Walter Julio Pérez y Marie Conte, y por YouTube Holy Spirit Salon, Espíritu Santo, ahí bajo están, la nube de su gloria. Bajo la nube de su gloria, y esa nube es la nube que nos protege y nos guarda, así que les mandamos un fuerte abrazo y les amamos en el amor del Señor Jesucristo y nos veremos en la próxima vez. Amén.